Empezamos entonces con el doctor Patricio Solís. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Senado de la República, al Instituto también, por la invitación a este evento. Gracias a todos por estar acá. Lo que me voy a centrar en los temas de medición. Voy a presentarles a un ejercicio de medición del acceso a la educación media superior en el país, porque creo que es importante. Sabemos que se dice, es una frase frecuente que se utiliza en México, que lo que no se mide no se puede mejorar, pero, como dice Manuel, lo que se mide mal tampoco se puede mejorar y a veces se empeora. Entonces, la idea de este ejercicio que yo les voy a presentar es un poco cuestionar cuáles son las cifras que se están manejando actualmente, al menos en la arena pública, sobre el acceso a la educación media superior en el país y llamar la atención sobre esto y al mismo tiempo sobre cuáles son los factores determinantes del acceso a la educación media superior en el país para formarnos una idea, tener un diagnóstico más claro de dónde estamos y qué es lo que nos falta para llegar a las metas planteadas. Entonces, la siguiente, por favor. Este es el contenido de la presentación. Primero voy a hablar un poco sobre la situación actual de la cobertura de la educación media superior en el país. Después haré el caso, trataré de convencerlos de por qué es necesario tener mejores medidas de cobertura, ¿sí? Los problemas que tienen las medidas oficiales y qué medidas alternativas podríamos utilizar. Después hablaré del acceso a la educación media superior en el país con estas medidas alternativas y presentaré algunos datos al respecto. Al final, creo que ya no me va a quedar mucho tiempo, entonces voy a hablar un poco sobre los factores asociados al acceso a la educación media superior, es decir, qué variables intervienen en que los jóvenes, tengan o no acceso a la educación media superior en el país, a partir del ejercicio de medición alternativo que les voy a presentar, y voy a terminar con 6 conclusiones que quizá no me dé tiempo de profundizar en ellas, pero que pueden servir de alimento, de sustento para la discusión sobre la situación actual de educación media superior y su futuro. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación actual de la cobertura de educación media superior en el país? La que sigue, por favor, el decreto. Este decreto es prácticamente conocido de todos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2012, que señala que, y esto es muy importante leerlo con cuidado, porque el fraseo es importante. Dice, es obligación del Estado, no está literal, pero está bastante preciso, apegado a lo que dice ahí, ofrecer un lugar para cursar la educación media superior a todo aquel que, teniendo la edad típica, hubiera concluido la educación básica. Ese es el mandato, ¿sí? Y el plazo es el ciclo escolar de 2021-2022, lo mencionaba Silvia Schmelkes en la presentación previa, ¿sí? Para alcanzar esa cobertura total. Después, al final voy a hablar sobre, porque es un poco extraño, es una universalización que no es universalización, porque es a todo aquel que concluye la educación básica, y esto no es cualquier cosa, y ahora lo vamos a discutir. Entonces, ¿qué significaría esto? Que en 2021 al menos 90% de los jóvenes del país, considerando un leve incremento en la eficiencia terminal de secundaria, deberían tener un lugar asegurado en la educación media superior, es decir, deberían acceder a la educación media superior. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las cifras que está manejando actualmente el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública? Por ejemplo, ahí tenemos podemos ir antes porque creo que van secuenciadas. La previa, por favor. Esto es una nota que salió, ¿cuándo dice ahí? En abril, del secretario Nuño, donde nos habla de una cobertura del 82% de la educación media superior en el país. Después, más recientemente, la que sigue ahora sí, habla, esto es 72% la cobertura en el nivel medio superior en el estado de Guanajuato. Esto es creo que es el secretario, el director del Instituto de Infraestructura Física de Guanajuato, ¿sí? Arrancó, dice, en 2012 con 54% de cobertura y llegó a 72% de cobertura el estado y pues están muy contentos en el estado de Guanajuato porque han logrado un avance significativo. La que sigue, por favor. Morelos, segundo lugar nacional de cobertura de educación media superior. Estas son notas de apenas hace unos días.
Creo que esto fue el gobernador Graco Ramírez, que señala que la cobertura está en 90.2%, es decir, tenemos niveles de cobertura donde ya no tenemos que preocuparnos, la meta parece que se está cumpliendo. ¿Sí? Muy bien, la que sigue, por favor. Estas cifras se basan habitualmente en lo que se conoce como la tasa bruta de cobertura. La tasa bruta de cobertura se mide, ¿sí?, sobreestima el numerador, al incluir a todas las personas matriculadas en el numerador de la tasa, ¿sí?, independientemente de su edad, mientras que el denominador sí está restringido a un grupo de edad específico. Habitualmente 15 a 17 años, hay otros ejercicios que cambian este grupo de edad, pero lo más habitual para la educación media superior es 15 a 17 años. Entonces, esta medida es una medida que es de por sí inconsistente. Es decir, demográficamente es inconsistente porque el numerador debería ser un subconjunto del denominador. Eso, digamos, es una característica esencial de la medición de cualquier tasa, de cualquier proporción. Y en este caso el numerador no forma parte del denominador, no es un subconjunto, porque tienes personas de 18, 19, de 20, 21, 22, 23 años que están regresando a la educación media superior y, en cambio, en el denominador lo tienes restringido. Una medida más apropiada de esto es la tasa neta de cobertura, ¿sí?, que también se le conoce como una tasa neta de escolarización, que lo que hace es el denominador es el mismo, pero el numerador es solo la población en edades 15-17 que está asistiendo a la escuela. Bueno, con datos de la propia SEP, estadísticas del sistema educativo de la SEP, tenemos que para el ciclo escolar 2016-2017 la tasa neta de cobertura en el país de educación media superior es 57.2%. Es decir, estábamos hablando de cifras de ¿cuánto? De 81, 82%, bajamos a 57.2%, lo cual nos habla, por supuesto, de una diferencia enorme. Claro que esto hay que buscarlo, está el PDF en internet, esto no es lo que sale en las notas de prensa. Esto aparece en las estadísticas educativas que hay que buscar por internet, haciendo una búsqueda un poco complicada a un archivo PDF, en donde aparecen estas cifras y son reconocidas. El propio INE, en su panorama educativo, aunque no tan actualizado como estos datos, tiene cifras similares. La que sigue, por favor. ¿Por qué es necesario tener mejores medidas? ¿Sí? Voy a centrarme en los problemas de estas medidas oficiales, la tasa bruta, la tasa neta, y voy a proponer una medida alternativa. Adelante. Estas dos medidas, la tasa bruta y la tasa neta, se basan, este es un problema ya en sí, se basan en dos fuentes de datos diferentes. ¿Sí? En el numerador, ¿cómo se calcula el numerador? Con el formato 911, que algunos de ustedes quizá lo han oído mencionar, es digamos, un registro administrativo que se entrega a todas las escuelas responden, entregan los resultados con conteos de los números de estudiantes, resúmenes de los números de estudiantes, pero no solo del total de estudiantes, sino también de sus características. ¿Sí? Ese es el numerador. El denominador se saca de las proyecciones censales, las proyecciones de población, pero no censales, de población. Es decir, se tienen los datos del censo más reciente y los demógrafos calculamos, me considero demógrafo además de ser sociólogo, calculamos cuál es la población al año en cuestión, entre 15 y 17 años de edad, y con eso tenemos el numerador y el denominador. Ambas fuentes tienen problemas y no son compatibles entre sí. Los registros administrativos pueden tener problemas de calidad y precisión, no solo en lo que respecta al número de estudiantes. Un tema importante aquí es que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, la mayor parte de los actores que están involucrados en el proceso de captura de esta información tienen interés de registrar más estudiantes. Siempre tienen interés de registrar más estudiantes, desde el director de la escuela hasta el presidente de la República. ¿Sí? Y este es un registro administrativo. ¿Sí? Entonces, no solo en el tema del número de estudiantes, sino también la distribución por sexo, por edad, por entidad federativa y municipio de residencia. Esto último es importante particularmente en espacios como el área metropolitana, la zona metropolitana de Ciudad de México y otras ciudades, como el caso de la zona metropolitana de Torreón, que tiene una parte en Durango y otra parte en Coahuila, en donde los estudiantes pueden asistir a una preparatoria, un bachillerato en un estado, pero viven en el otro. ¿Sí? Esos registros administrativos no son la calidad no está tan claramente establecida en el 911. Eso por un lado. Y las proyecciones poblacionales, ¿qué les puedo decir? No sé si ustedes están al tanto de todo el debate que se generó en torno a la conciliación censal en el último censo,
y en la corrección de las proyecciones de población, porque teníamos problemas de estimación con las proyecciones. Digo esto, lo digo como demógrafo, no es fácil hacer proyecciones de población, hacerlas bien y atinarle, no es sencillo. Entonces, por los dos lados tenemos conflicto, ¿sí? Incompatibles y con conflicto, ¿sí? Pero esto último, que esta es la última balita que está ahí, no sé si lo alcancen a leer, está un poco pequeño, pero se los voy a leer, dice: las medidas agregadas no permiten análisis a escala micro, análisis individual de los factores asociados al acceso a la educación media superior. Es decir, imaginen ustedes que llegan todos los formatos 911 a una estadística central que los junta y los puede sacar por entidad federativa, pero más abajo de eso, quizás por municipio, aunque con los problemas que les mencioné antes, pero más abajo de eso no podemos analizar qué factores inciden en que el individuo I, J y K tengan acceso o no a la educación media superior. Entonces, es bastante restringida analíticamente la información que ofrecen estas medidas de acceso a la educación media superior. Y para el caso, yo diría lo mismo para los otros niveles educativos. Para educación superior, Manuel lo ha mencionado en varias ocasiones, y también para los niveles más bajos. Es decir, son medidas agregadas que no permiten un análisis detallado de los determinantes. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué medidas alternativas se pueden obtener? Bueno, tenemos la suerte de tener un Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que tiene una serie de encuestas de hogares bastante sólidas. Las encuestas de hogares del INEGI son una fuente útil, además es estadística oficial, cabe decirlo, es una fuente útil para tener medidas alternativas con consistencia interna. Entonces, en términos de la cobertura de la educación media superior, vamos a comenzar a proponer una medida alternativa. Primero hay que decir que la cobertura de educación media superior puede ser dividida en tres fenómenos, y esto es importante no solo para medición, sino analíticamente. El primero es elegibilidad. ¿Quiénes son elegibles para ingresar a la educación media superior? Pues quienes terminan la secundaria, ¿sí? Es decir, la proporción de jóvenes que terminan en educación secundaria y por tanto, ¿sí?, están en posibilidades de ingresar a la educación media superior. La segunda medida es la absorción. Es decir, entre esta proporción de jóvenes elegibles, ¿quiénes son los que logran ingresar a la educación media superior? Y la tercera, que es muy importante, pero no voy a trabajar en este punto, no lo tengo trabajado, voy a trabajar solo sobre las primeras dos, es la continuidad, ¿sí? Es la proporción de jóvenes que una vez que ingresan a la educación media superior, logran terminar este nivel educativo, ¿sí? A partir de los datos de elegibilidad y absorción, podemos calcular el acceso, ¿sí? Es decir, si uno junta elegibilidad y absorción, lo que tiene es una medida de acceso entre toda una cohorte de jóvenes, qué proporción de jóvenes logran ingresar al nivel educativo. Esto es un indicador más apropiado del nivel de acceso a la educación media superior que la TBC o que la TNC. Entonces, vamos a trabajar con esa medida de acceso, la que sigue. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo medimos la elegibilidad? Muy simple. Proporción de jóvenes entre 16 y 17 años de edad que al menos aprobaron el tercer año de secundaria. ¿Cómo medimos la absorción? La proporción de jóvenes en el universo de los elegibles que aprobaron al menos un año de educación media superior, dice ahí medio, pero es media superior, o que no lo aprobaron, pero asisten actualmente a la escuela. Sí, es una manera de compensar, porque podemos tener chicos que apenas salieron de la secundaria y están en este momento cursando su primer año de educación media superior. Entonces, con esas dos medidas, ¿sí?, juntas tenemos la absorción. Y el acceso no es otra cosa que el producto de estas dos. Sí, es el producto de la elegibilidad y la absorción. Entonces, veamos cómo andan las medidas. La que sigue, por favor. Estos son tres fuentes de datos diferentes, completamente independientes de INEGI. ¿Sí? La encuesta intercensal de 2015, la encuesta nacional de hogares de 2016 y la encuesta nacional de ocupación y empleo del tercer trimestre de 2016. Y veamos los datos. Elegibilidad, 82.1, 84.4, 80.1. Es decir, este es un dato central. Sí, cuando discutimos el tema del acceso a la educación media superior, lo mencionó también Silvia en la presentación anterior, solemos creer que el tema del acceso y la terminación y la eficiencia terminal de la educación secundaria en este país está resuelto, pero la realidad del país es tal que 1 de cada 5 jóvenes aproximadamente siguen sin terminar la secundaria. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de elegibilidad. Tenemos un problema que está enfrentando la educación media superior, que es que simplemente el rezago
o problemas serios de eficiencia terminal en la educación secundaria. Absorción. ¿Sí? Recuerden que esta absorción es un porcentaje del otro porcentaje. ¿Sí? 80.7, 81.5 y en la encuesta nacional de ocupación y empleo un poquito más alto, 84.7. En producto de estos dos nos da el acceso. Y vean los niveles, 66.2, 68.8, 67.9. Es decir, aproximadamente, si queremos decir, de toda la cohorte de chicos que en cada uno de 2 años de referencia tenía entre 16 y 17 años de edad, 2/3 partes tuvieron acceso a la educación media superior. Ojo que, ¿recuerdan la tasa bruta y la tasa neta? La tasa bruta andaba en 80 y no sé qué, según los datos, según lo que señaló el secretario Nuño recientemente. La tasa neta andaba en 57, pero la tasa neta es como un promedio de todos los años, entonces ahí también hay una parte de retención, ¿sí? que estamos descontando acá, estamos midiendo solo acceso. Y el acceso está como en medio, 2/3 partes aproximadamente, 1 de cada 3 chicos tienen problemas de acceso. Muy bien, la que sigue, por favor. Esto es por entidad federativa, y no se ve muy claro, pero lo que sí les quería señalar, y además se comió algunos de los nombres de los estados, pero lo que sí les quería señalar es que esto es el egreso de secundaria, es decir, es la elegibilidad. Es que esto responde en manera bastante clara a los niveles de marginación de cada entidad federativa, ¿sí? Es una asociación bastante directa. Al bajo está Nuevo León, está la Ciudad de México, arriba tenemos Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿sí? Con los menores niveles de elegibilidad. Ahora veamos la que sigue, por favor. Absorción. Y aquí la historia cambia completamente, y este es un punto que quiero enfatizar. La historia cambia completamente. Vean, ¿quién tiene el nivel más bajo de absorción? Guanajuato. Seguido de Durango, Zacatecas, Oaxaca, Querétaro, y luego vean Nuevo León, Aguascalientes. Es decir, la asociación con la clásica entre niveles de terminación de los educativos que se veía en el básico, en el medio y de acceso, en el medio superior se empieza a desdibujar. ¿Sí? Y vean hacia arriba, en los niveles más abajo, ahí sí está la Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa. Pero la que sigue, por favor, esto se ve mucho más claro acá. Si ustedes correlacionan los niveles de marginación de las entidades federativas con la terminación de secundaria, vean esa asociación, una asociación muy fuerte, que es lo que se espera habitualmente, pero con el ingreso, con la absorción en la educación media superior, que está a la derecha, la asociación es mucho más débil y prácticamente nula, diríamos. Es decir, lo que tenemos es que la realidad de las entidades federativas no responde, en términos de absorción de la educación media superior, no responde a sus niveles de marginación y de desarrollo socioeconómico. Es una realidad que se debería aproximar más, me parece, desde el ámbito de las instituciones que están regulando este acceso y cómo los gobiernos de los estados están contribuyendo, ¿no?, a ampliar esta cobertura, y también de la contribución del gobierno federal en cada uno de estos estados. La que sigue, por favor. Voy a terminar con factores asociados a la absorción. Este es el panorama general por entidad federativa. Ahora, ¿cuáles son las principales variables que explican la absorción de la educación media superior en los jóvenes elegibles? Bueno, hicimos un modelo de regresión logística. Cada individuo en la encuesta intercensal 2015 son cerca de 800,000 casos. Está incluido ahí. Perdón. Está incluido ahí. Es un modelo de regresión logística. No voy a meterme, perdón, con los detalles técnicos. La metodología y los resultados están en ese, que ahora no es un artículo, pero espero que pronto lo sea, está en dictamen ese trabajo que está citado ahí. Pero voy a centrarme en 3 tipos de variables. Los resultados de mi trabajo revelan estos 3 tipos de variables, no es nada sorpresivo: variables de contexto geográfico, variables socioeconómicas familiares y variables sociodemográficas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las variables de contexto geográfico más importantes? Bueno, no sorpresivamente, la disponibilidad de oferta de educación media superior en el municipio de residencia es un factor fuerte. Es decir, efectivamente hay una asociación entre la disponibilidad de los servicios en el municipio de residencia y el acceso a la educación media superior, esto independientemente de un montón de características más que están controladas en el modelo. Pero una cosa que quiero señalar es que los factores de contexto no solo se limitan al acceso. Hay factores de contexto geográfico que se vinculan a las expectativas que tienen los jóvenes sobre la importancia que tiene realizar estudios de educación media superior. Y estas 2 variables, la intensidad de la migración a Estados Unidos, especialmente entre los hombres, demuestra tener un efecto negativo
sobre la absorción o el ingreso a la educación media superior. Es decir, parecería que hay unas expectativas en competencia en los municipios que tienen más alta migración hacia los Estados Unidos entre continuar los estudios de la educación media superior o irse a los Estados Unidos. Y esto afecta no solo a los que se van, porque eso no lo estamos viendo, los que se fueron no los estamos entrevistando, sino a los que permanecen ahí. ¿Sí? En su expectativa está, muy probablemente, irse a los Estados Unidos y, por tanto, continuar la educación media superior no es algo tan importante. Y lo mismo ocurre con la oferta de trabajo en ocupaciones no manuales formales. A mayor oferta de trabajo en el municipio en ocupaciones no manuales formales, mayor cobertura de la educación media superior. Las variables socioeconómicas familiares, lo sabemos, la desigualdad, ¿sí? Las condiciones tanto educativas como de recursos económicos de la familia, quizás son las variables individuales más importantes que afectan la probabilidad de que un chico tenga acceso a la educación media superior. Y lo último, variables sociodemográficas individuales, ¿sí? Ser jefe o cónyuge del hogar, ¿sí? Reduce la probabilidad de ingresar a la educación media superior. Estar alguna vez unido reduce la probabilidad de acceso a la educación media superior, lo cual nos habla de variables relacionadas con el curso de vida y con la transición a la vida adulta tan temprana que experimentan algunos jóvenes, que es un factor que, esto es algo que hay que tomar en cuenta y es muy importante, no afecta en las transiciones educativas previas. No afecta en la primaria, no afecta en la secundaria, pero aquí ya, en el caso de la educación media superior, y por eso creo que es un fenómeno aparte, que no se trata de extrapolar la experiencia de lo que pasó en educación básica media superior, están ocurriendo otro tipo de cosas, otro tipo de fenómenos, ¿sí? Familiares, de transiciones de los chicos, etcétera, que afectan la cobertura de educación media superior. La que sigue, por favor. Entonces, 6 conclusiones. Lo primero, el acceso a la educación media superior y la cobertura universal hacia 2021 es una meta fuera del alcance. ¿Sí? Esto tenemos que reconocerlo, a menos bajo la lógica y los recursos que se disponen actualmente. Aunque crezcamos al 2 o al 3%, supongamos que pasemos del 2 al 3% anual, no vamos a llegar a la cobertura universal, ni siquiera a la cobertura universal restringida, ¿sí? Que se plantea en el decreto de 2012. No está al alcance. Y es muy importante esto, es muy importante contextualizar las cifras y tener una mirada crítica hacia las cifras. No podemos estar hablando de coberturas del 80, del 90. No, esto no es. ¿Sí? Tenemos una cobertura mucho más baja y un acceso, sobre todo, mucho más bajo. El rezago en la educación básica es un obstáculo para la expansión de la educación media superior, lo dijo Silvia antes, sí, tenemos todavía 1 de cada 5 chicos que no están terminando la secundaria, ellos no son elegibles para entrar a la educación media superior, y eso también lleva a la crítica de la manera en que fue formulado el decreto. Es realmente una universalización excluyente, para llamarlo de alguna manera, si se le puede llamar así. Es paradójico que un decreto esté planteado como, sí, vamos a lograr la cobertura universal, pero para todo aquel que termine la secundaria. Y entonces, pues, ¿dónde está la universalidad de la cobertura? ¿Sí? Entonces, esto hay que reconocerlo y hay que entender que las medidas de cobertura tienen que estar establecidas para el conjunto de la población y no solo para aquellos que terminaron la secundaria. Lo tercero, hay amplias brechas entre entidades federativas, pero en el caso del acceso a la educación media superior no se explican fundamentalmente por las cuestiones socioeconómicas. Muy probablemente hay efectos institucionales que no entendemos del todo, porque no hay mucha investigación sobre cómo en cada entidad federativa puso sus apuestas en términos de cobertura y qué tantos recursos y estrategias está utilizando para ampliar la cobertura. Enorme variabilidad, pero no asociada a lo socioeconómico, por eso ahí pregunto si hay efectos institucionales. Efectos del contexto municipal importantes, no solo en términos de disponibilidad, sino también de migración y demanda de trabajo calificado. Es decir, el problema del acceso a la educación media superior no se restringe a poner una escuela, sino también a, digamos, cómo se insertan las expectativas de los chicos en el contexto de desarrollo socioeconómico local de los municipios. Hay una alta desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación media superior. Si ustedes quieren una solución de política para resolver el problema de la educación media superior, pues reduzcamos la desigualdad social en el país, reduzcamos la pobreza. No es tan sencillo, ¿verdad? O sea, la incidencia, digamos, estructural de estos fenómenos es fuerte. Y este último tema de circunstancias familiares y cursos de vida me parece importante. Hay, en el caso del acceso a la educación media superior, y sobre todo algo que no analizo aquí de la continuidad en educación media superior, se asocia demasiado o mucho más a las características, digamos, la transición de los jóvenes a la vida adulta.
Imaginen ustedes que la edad mediana, ¿sí? La edad a la que el 50% de los chicos en este país ingresan a trabajar son 16 años. ¿Sí? A los 16 años de edad, la mitad de los chicos de este país ya ingresaron a trabajar. ¿Sí? Y esto no ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. Entonces, por supuesto, la edad de la primera unión, entre las mujeres quizá anda entre 20 y 21 años, en los varones 22 y 23, pero tenemos una proporción importante de chicos y chicas, quizá 20, 15%, que están teniendo su primera unión antes de los 18 años. ¿Sí? Que están teniendo hijos antes de los 18 años. Entonces ahí tenemos, entonces, en el caso de la educación media superior, y a diferencia de lo que pasaba con el nivel básico, la interferencia de otras trayectorias, de otros dominios del curso de vida, el dominio familiar, el dominio del trabajo, que imponen una dificultad adicional al diseño de políticas públicas para incrementar la cobertura de educación media superior. Y yo creo que con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias, muy ilustrativa.